Estimados estudiantes, muy buenos días. Yo me presento, soy la abogada Estefanía Correa Guzmán. Soy su docente tutora dentro de este semestre 2026A.
Con algunos de ustedes yo ya he conversado durante vía telefónica y les he dado pues el respectivo seguimiento de inscripción y de desarrollo de actividades dentro de estas prácticas preprofesionales. Dos, lo que a mí me corresponde hacer dentro del día de hoy como docente tutora es darles a ustedes algún tipo de tutoría, una retroalimentación de lo que es el derecho de alimentos en el Ecuador, su análisis y más que todo eh, algo básico con respecto al cálculo de las pensiones alimenticias como tal. Me presento, para los que no me conocen, soy la abogada Estefanía Correa, docente a tiempo completo de esta universidad. Y bueno, los estoy acompañando dentro de este semestre 2026A. Bien, para empezar, el derecho de alimentos, como todos conocemos, radica o se desarrolla en base al interés superior del niño. El interés superior del niño aquí en el Ecuador es un derecho primordial, es un derecho constitucional. Es más, dentro de la apelación de créditos, junto con los pagos a la seguridad social de los trabajadores, tienen privilegios. Es decir, si una persona debe al Estado, debe a las entidades privadas, debe alimentos, debe al IES, ¿no? Primero se paga las pensiones alimenticias cuando se le embargan los bienes a los deudores como tal. Entonces, este derecho internacional, ¿no? Como le digo, no solamente está protegido por el Estado ecuatoriano, este derecho, este interés superior del niño, está protegido por la Convención de Derechos del Niño, que es un instrumento internacional de derechos humanos. Entonces, es un derecho universal como tal. Ahora bien, la pensión alimenticia, como lo dice la lámina académica, no es una ayuda voluntaria, no es que el padre dice, ¿sabes qué? Yo te voy a pasar tanta cantidad y ya no me reclames más, el padre o la madre. Entonces, no. La pensión de alimentos es un derecho de los NNA, de los niños, niñas y adolescentes. Derecho protegido por el Estado como tal, ¿no? Que es quien tiene que perseguir la obligación del alimentante. Ahora, ¿cómo se llaman las partes procesales dentro del juicio de alimentos? Tenemos el alimentante, que es el padre del menor de edad, padre o madre del menor de edad, que tiene la obligación de prestar alimentos de manera mensual o a su vez de emitir algún tipo de bien que rinda algún tipo de usufructo en dinero para que se pueda satisfacer el cuidado, la salud, el desarrollo, la educación del menor de edad. Entonces, bien, la pensión alimenticia es una obligación jurídica exigible en derecho. Está protegido por nuestra Constitución, por el CONA y por el Código Civil como ley supletoria. Eh, ¿Qué prevalece sobre los derechos de las demás personas? ¿No? Tenemos el artículo 44 de nuestra Constitución que prácticamente nos establece que el Estado, en primer lugar, la sociedad y la familia deben asegurar el ejercicio pleno de los derechos del menor de forma prioritaria, como ya les indicaba en minutos anteriores. El artículo 45 de nuestra Constitución establece pues que los menores de edad tienen derecho a la vida, más que todo tener una vida digna, tener un cuidado y protección desde la concepción. ¿Qué quiere decir? Que la mujer embarazada puede iniciar un proceso de alimentos para que el obligado, que en este caso es el padre del menor, eh, preste alimentos desde el embarazo. ¿Ok? El artículo 69 de nuestra Constitución, de nuestra Carta Magna, establece que la promoción de la maternidad y paternidad responsables, ¿no? Es una obligación ineludible del cuidado y desarrollo integral del menor. Si bien es cierto, el Estado es quien precautela los derechos de los NNA. Sin embargo, no los obligados principales por tener una relación parento-filial directa, perdón, directa
con el menor de edad, son aquellos llamados a cumplir con esa obligación, con ese cuidado, para que el niño tenga un desarrollo integral completo. Ok, ahora, ¿en qué consiste este derecho constitucional de desarrollo integral en base a la vida digna del menor? Recordemos que los derechos constitucionales tienen esta característica de interdependencia, ¿no? Eh, ¿Qué significa interdependencia? Que todos los derechos están conectados entre sí. Es como lo que ustedes ven aquí, ¿no? Tienen un núcleo como tal que es el desarrollo integral y ese núcleo tiene varias aristas, tiene varios brazos. Entonces, si se vulnera este desarrollo integral, se vulnera un conjunto de derechos constitucionales, ¿no? Que esto va mucho más allá que un solo derecho. Entonces, este desarrollo integral involucra lo que en primer lugar es la alimentación nutritiva del menor. El menor tiene derecho a recibir las 3 comidas al día, comidas saludables, no comida chatarra como tal. Entonces, para ello necesita un sustento económico para desarrollar este derecho, así como el derecho de la salud y atención médica adecuada. Tiene derecho a la educación y esto incluye a su matrícula y útiles escolares y todo pues los gastos que conciernen a su periodo académico como tal. Vivienda. El menor de edad necesita vivir en una vivienda digna, debe de tener un vestuario adecuado, más que todo una higiene como tal. Recordemos pues que estos productos de limpieza, ¿no? De todas las personas tienen su costo, ¿no? Y para tener una higiene adecuada necesitamos comprar estos productos, ¿verdad? Eh, el menor de edad tiene el derecho a transporte. Dentro de su educación incluye, hay niños, niñas y adolescentes que necesitan de un expreso para movilizarse de su colegio hasta su casa y viceversa. Así como también tienen derecho a la recreación, los menores de edad eh, tienen derecho pues a tener una diversión, ¿verdad? Desarrollar algún tipo de deporte, a distraerse de todas sus actividades diarias habituales. Tienen derecho a un cuidado emocional, tienen derecho a más que todo de que sus padres tengan una buena relación. No está bien que la madre, que he visto muchos casos, la madre le prive al padre visitar al menor, ¿verdad? Por razones ajenas al derecho como tal. Entonces, ese cuidado debe de ser físico y debe de ser emocional. El niño merece crecer en un ambiente de paz, en donde vea que sus padres tengan una buena relación. ¿Qué más? Rehabilitación en el caso de que los menores de edad tengan algún tipo de discapacidad física o intelectual. Ayudas técnicas para la discapacidad también aquí están llamados los órganos del Estado para que puedan dar ese debido acompañamiento para los menores de edad pues que tengan algún tipo de discapacidad física o intelectual. Y social, ¿por qué no? Recordemos que dentro de nuestra sociedad hay niños que tienen una condición de autismo. Entonces, esa es una discapacidad psicosocial y que no debe de ser minimizada bajo ningún motivo. No, recordemos pues que los niños que tienen autismo, que tienen algún tipo de síndrome de Down, son personas que merecen ser incluidas dentro de la sociedad. ¿Ok? Entonces, el derecho de alimentos comprende todo lo necesario para el desarrollo integral completo del menor de edad. No es simplemente pasar una pensión alimenticia y ya. Se tiene que ver que efectivamente el niño necesita todas estas aristas para que pueda desarrollarse completamente. ¿No? También involucra lo que son sus capacidades en un entorno de seguridad. O sea, el niño necesita sentirse eh, que realmente está siendo apoyado por sus padres, sea emocional,
o sea, en todo tipo de ámbitos. Recordemos que los niños son doblemente vulnerables dentro de nuestra normativa ecuatoriana. En el artículo 35, los NNA forman parte de esta población. Ahora, ¿quiénes pueden reclamar alimentos? ¿Quiénes son los titulares del derecho? Los padres. Los padres no son titulares de los alimentos. No. ¿Quiénes son? Los niños, niñas y adolescentes. Recordemos, estimados estudiantes. Son los titulares universales del derecho sin condición adicional. ¿Por qué? Porque el Estado no establece ningún tipo de requisito para poder acceder a un derecho de alimentos. ¿Ok? Se puede demandar con presunción de paternidad y se puede solicitar la respectiva prueba de ADN a costa del demandado. Entonces, a esto me refiero de que el Estado no les impone algún tipo de requisito para poder acceder a la justicia como tal. No, recordemos que los niños deben de tener seguridad jurídica también, tutela judicial efectiva como todos nosotros, ¿no? Eh, los adultos hasta 21 años de edad, siempre y cuando el menor de edad o el adulto mayor de 18 años demuestre que está cursando sus estudios universitarios y que no tenga cómo mantenerse económicamente. Para ello es clave de que el adulto como tal que aún reclama alimentos no conste dentro del sistema del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social como afiliado. ¿Por qué? Porque si se demuestra en el proceso, no, si se pide una extinción de alimentos, que puede pasar, y si la jueza o juez ordena al IES que se envíe esa información y si se descubre que el adulto está afiliado a algún tipo de empresa, pues demuestra que tiene capacidad económica para poder ya sustentarse. Entonces, eh, esta es la condición, ¿no? Siempre y cuando se pruebe que no puedan sustentarse hasta esta edad. Ahora bien, las personas con discapacidad, no, ellos no tienen límite de edad. La prestación de alimentos para personas con discapacidad es para siempre, ¿ok? Siempre y cuando la persona con discapacidad demuestre que no puede sustentarse. Recordemos que hoy en día tenemos la Ley Orgánica de Discapacidades en donde faculta, perdón, Ah, ¿quién? ese micrófono, ¿Tú por crees la favor, carne? un momento, por favor. Por favor, no activen los micrófonos si desean participar. Alcen la mano que con todo gusto yo les daré el paso. Les concederé la palabra. Entonces, como les decía, las personas con discapacidad, siempre y cuando demuestren que no pueden sustentarse y más que todo tengan un grado alto de discapacidad, eh, pueden solicitar este derecho de alimentos en cualquier tiempo. Para ellos no hay límite de edad. Como yo les decía, en la Ley Orgánica de Discapacidades se les exige a las empresas contratar el 4% de su personal eh, de personas que tengan algún tipo de discapacidad. Entonces, generalmente son los porcentajes bajos de discapacidad, pues que pueden tener este tipo de, de desarrollo laboral. Y que también pueden celebrar actos jurídicos como tal, como contratos de trabajo, contratos de compraventa de bienes, etcétera, etcétera. Ahora bien, eh, los obligados principales a prestar alimentos son los padres como tal. Ya, el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia establece que si el padre o la madre se encuentra en alguna situación jurídica de limitación, suspensión de la patria potestad o eliminación de su patria potestad, pierde sus derechos para con el niño, pero no pierde sus obligaciones. Debe seguir prestando alimentos como tal. ¿Ok? ¿Por qué? Porque recordemos que el niño merece un desarrollo integral, ¿no? Y no se le puede quitar ese derecho al niño como tal.
Entonces, el padre y la madre son los obligados principales por tener esa línea recta de esa relación parento-filial con el menor. Sin embargo, pueden suscitarse situaciones en las cuales eh, los responsables directos no puedan tener responsabilidad con este derecho de alimentos. Primero, el obligado principal debe de demostrar que no tiene capacidad económica para poder mantener al niño, que no puede subsistir económicamente. eh, y bueno, el derecho de alimentos, ahí se traslada lo que son los obligados subsidiarios. Según el CONA, esto es por orden, ¿no? En primer lugar, los obligados subsidiarios son los abuelos del menor. En segundo lugar, pueden ser los hermanos mayores de 21 años y que no tengan un proceso de alimentos también. Es decir, que demuestren capacidad económica para poder mantener al menor. Y tres, los tíos. El Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia establece a estas tres personas como obligadas subsidiarias. ¿Y qué le corresponde al juez? Analizar si realmente los obligados subsidiarios tienen esta capacidad económica para poder sustentar y satisfacer la obligación de prestación de alimentos. O sea, no es algo fácil. Por favor, esos micrófonos, Washington Paredes. Ok. Entonces, ¿qué es lo que establece la lámina académica? Establece que se debe de demostrar esa imposibilidad, ¿no? O sea, no es algo sencillo de que, o sea, yo como madre o padre no quiero prestar alimentos, que el demandado sean los abuelos del niño, no. Se tiene que demostrar que efectivamente yo no puedo por algún tipo de discapacidad que yo tenga, una discapacidad grave, o porque efectivamente esté en ausencia, es decir, ya no regrese al país y no se da con mi paradero, por ejemplo, o que sea una persona que no pueda sostenerme económicamente, tal vez yo esté en una situación de alcoholismo, en una situación de drogadicción, en una situación de mendicidad, en la cual pues yo no sea la persona adecuada para prestar los alimentos. Entonces, de ahí es que, según el caso, el juez va a determinar quién es el obligado subsidiario para prestar este alimento, los alimentos como tal. Ahora, lo que quiero que comprendan es que eh, ¿desde cuándo se debe pensión de alimentos? Eh, hay varias sentencias de la Corte Constitucional que establece que la pensión de alimentos se debe desde la presentación de la demanda. Ya, ahora, ¿dónde se solidifica esta pensión provisional? Dentro del auto de calificación de la demanda, ya cuando el juez aboca conocimiento del proceso. Entonces, el juez fija la pensión provisional hasta que se dé la audiencia única y pueda fijar en sentencia, eh, en resolución, la pensión definitiva, ¿no? Entonces, ¿para qué se da esto? O sea, ¿para qué la Corte Constitucional reiteró, ratificó este enunciado, ¿no? Porque efectivamente con esto se precautela la seguridad jurídica de los NNA, y más que todo para que los menores de edad puedan así tener su desarrollo integral. Entonces, se protege el interés superior del niño y su derecho a recibir alimentos desde el momento en que se solicita. ¿Por qué la Corte Constitucional se ha pronunciado con respecto a este tema? Porque en varios procesos judiciales previos eh, se ha fijado una pensión alimenticia provisional desde la práctica de la citación. Y esto va en contra de la ley, porque el CONA también establece que se debe a alimentos desde la presentación de la demanda. Y nuevamente les indico, estimados estudiantes, que la mujer embarazada puede presentar demanda de alimentos.
hasta incluso si el padre no ha reconocido voluntariamente a su hijo. Es decir, si el padre se niega a reconocer a su hijo, el proceso de alimentos es el idóneo para, para forzarlo a realizarse una prueba de ADN y si sale positivo, pues mediante sentencia se le coloque los apellidos del padre que no lo ha querido reconocer. Y también se fija la obligación de prestar alimentos, ¿no? Ahora bien, el Código Orgánico General de Procesos es un código en donde se desarrollan los lineamientos a seguir para tener un proceso de alimentos adecuado y seguro. ¿Bajo qué procedimiento del COGEP se desarrolla el proceso de alimentos, el expediente judicial de alimentos? Según el artículo 332 del COGEP, se establece que bajo procedimiento sumario. ¿Por qué bajo procedimiento sumario? Porque, bueno, es uno de los procedimientos más rápidos del COGEP y todos los casos de familia, mujer, niñez y adolescencia se manejan bajo este procedimiento. Es tan eficaz el proceso de alimentos que no se requiere patrocinio de un abogado para presentar la demanda de alimentos. O sea, ¿qué es lo que hace? La parte actora se puede bajar el formulario de la demanda, adjuntar los documentos necesarios, ¿verdad? Y presentarla como tal. Ahora bien, dentro de la práctica, cuando ya se llame audiencia única, es necesario la comparecencia de un abogado. ¿Por qué? Porque a veces las personas no tienen conocimiento del derecho en su totalidad, ¿no? Y tal vez no puedan ejercer una defensa adecuada. Entonces, si bien es cierto, la demanda de alimentos se presenta sin abogado, pero lo más recomendable es que en audiencia comparezca un abogado también acompañando a la parte, a las partes procesales como tal. Ahora, ¿dónde, cómo se desarrolla el proceso de alimentos? Primero, se debe de realizar la presentación. Dios mío, esos micrófonos que tengan cuidado con los micrófonos porque interrumpen lo que es la tutoría. A ver, primero se comienza con la demanda como tal, el formulario para presentar pensiones, para presentar la demanda de alimentos, ustedes lo pueden descargar de la página del Consejo de la Judicatura. O sea, es un paso fácil. También deben de tomar en consideración que para efectos de citación tienen que adjuntar un croquis, tener el domicilio del demandado. ¿Qué más? Y la fotografía referencial para efectos de citación, ¿ok? Y según el Código Orgánico General de Procesos, la demanda de alimentos se presenta en el lugar donde vive el menor de edad. No es en el lugar donde vive la mamá, en el lugar donde vive el papá, no. Es donde vive el menor de edad. Si el padre vive en el cantón Durán, y el menor vive con la mamá en el Cantón Naranjal, la demanda de alimentos se va a presentar en el Cantón Naranjal porque es donde vive el menor. ¿Ok? Esto sí ténganlo claro. Ahora bien, segundo, una vez que se presenta la demanda, ¿verdad? En la unidad judicial de donde vive el menor de edad más cercana, ¿qué va a pasar? Eh, el juez va a emitir un auto de calificación de la demanda, que es en donde el juez revisa la demanda y la admite a trámite. En este auto de calificación de la demanda, el juez fija la pensión provisional de alimentos del menor en base al salario básico unificado del trabajador, que en la actualidad es $482. ¿Sí?
es lo que dice, ¿no? Fijación inicial de alimentos. Luego, en el mismo auto de calificación, el juez manda a citar a la parte demandada y la parte demandada tiene 10 días términos para contestar la demanda, ¿ok? En la contestación de la demanda, el demandado puede, se le da la oportunidad para que presente todos los documentos, ¿no? En donde pues se demuestra su situación jurídica para efectos de fijación de la pensión definitiva. Es decir, el demandado puede presentar partidas de nacimiento de sus otros hijos, certificado de trabajo, de cuánto gana, si gana el básico, si gana un poco más. Efectivamente, sí. María del Carmen Dávila. María Buenas del tardes. Carmen. Sí, buenos días, doctora. Una pregunta. Usted dice que eso se tiene, el demandado tiene 10 días para responder, pero si por ejemplo, se le mandó la notificación era su trabajo y en el trabajo, él se vota, no lo recibe y de ahí se le busca al domicilio, pero no se encuentra el domicilio, no se sabe dónde vive él. Se le manda a la dirección de los abuelos, o sea, del padre del demandado, pero los abuelos tampoco quieren recibir. ¿Qué se hace en esos casos? Hola, ¿sí se me escuchó, doctora, que se desconectó? Sí se escuchó, pero parece que es un problema de internet. La doctora no está conectada. Aprovechando, compañeros, ¿qué tal? Buen día. Esta clase que está dando la doctora es para algún trabajo que hay que hacer. Es que me conecté un poco tarde, si me pueden dar esa información. Gracias. Buen día, compañera. No, no ha habido ninguna clase, nada por decir que se va a hacer ningún trabajo, solo son las inducciones que se está dando para lo que va a ser la titulación. Pero quién sabe más adelante, ante los que llegue por algún foro. Ok, listo. Gracias, compañero. De antemano, agradecer al compañerito que nos avisó mediante el chat, porque la verdad no me hubiese conectado. Ah, ya. Bueno, asumo que es el grupo al que me agregué hoy día, porque recién hoy he podido estar en línea. Las otras clases las he visto grabadas.
¿Qué pasó, compañera? Se conectó la profesora. Creo que se le fue el internet, no sé qué pasaría. Ah, porque le iba a consultar sobre la tarea que le mandaron de los puntos importantes del Consejo Jurídico, a ver cómo están las tareas, pero no se pudo preguntar. ¿De cuál tarea? Uy, sí, ¿de cuál tarea? No he sabido que teníamos tarea. O sea, el último que subimos fue foro, Mandaron, el foro donde mandaron No, un eh, video es. un video con unas diapositivas donde tenía que pero hablar ese sobre los no puntos. es, sí, sí, pero ese no es aquí en titulación, ese es en las prácticas, No, si no me de esta equivoco. era. Pero ¿De esta era? estas son las clases para las prácticas. Claro, estas son las clases de prácticas preprofesionales, las 500 horas, Claro, y sí, hubo un claro, video Ah, que mira correcto. tenía que tú. De 5 a subirse, 10 minutos. exactamente, Mira de tú, 5 a 10 entonces sí, sí. minutos. Entonces aquí mismo es, yo estaba confundido. Sí, entonces quería preguntarle a la profesora cómo estaban las tareas, el video, pero se desconectó. Ella no califica, quien califica es la coordinadora del consultorio jurídico. Del consultorio jurídico. Ah, Y ya, ya, además, ya. además no le ponen calificación porque yo subí el video y solo me pusieron aceptado. Claro, es que todo lo que se suba, porque esto es lo segundo, ¿no? Lo primero fueron lo de las actas, esas firmadas, ¿no? Y este es el No, y segundo todo el trabajo, problema por en eso. decirlo así, el video. Esto va completando horas. Lo que no ha dicho la coordinadora, la abogada Álvarez, es qué cantidad de horas es haber hecho esto. En la reunión que se tuvo, bueno, Hola, hola, ya estoy aquí. ya regresó. Mil disculpas, Doctora, ¿cómo está? se me acabó la batería de la laptop y tuve que actuar rápido. Para la alumna que me estaba preguntando, por favor, nuevamente formule su pregunta. Claro, ¿Está ahí? usted estaba, sí, doctora, aquí estoy. Usted dice que hay que notificarlo al demandado, pues no, en esta ocasión es el padre de la criatura. Se le notifica primero dónde vive, ¿verdad? Y de ahí, si no se lo consigues en el trabajo, ¿verdad? Así es. No Ya, notificar, citar, citar. citar, perdón, citar, ya, sí, ya. Yo tengo un caso y quisiera saber qué más puedo hacer. Se lo citó ya al trabajo, ya se lo citó a su domicilio, no lo encuentran. A ver, en la casa no hay dirección de casa, porque no se sabe dónde vive. En el trabajo se lo citó, pero él renunció, ya, ni Ok. siquiera lo recibió. Se le mandó la citación a la casa de los padres y los padres no quisieron recibir la citación. ¿Qué más se puede hacer en esos casos? Bueno, ya el citador ya notificó, el secretario ya sentó razón de que fue imposible la citación. Sí, sí, ya está todo eso. ¿Qué más se puede hacer? O sea, es mi hermana la que está haciendo todo eso. Y Bueno, me está preguntando qué en más este puede hacer caso, ella. en este caso, el Código Orgánico General de Procesos establece lo que es la citación por los medios de comunicación, pero previa a ello usted tiene que demostrar que efectivamente no puede conseguir en ningún lado la dirección del demandado. Entonces, y ya de ahí el juez la llama para que, mediante una diligencia, ¿verdad?, frente al juez, declare bajo juramento que efectivamente no puede conseguir la dirección del demandado y de ahí pues se efectivice la citación por medios de comunicación, que generalmente es por periódicos de mayor circulación a nivel nacional. Hola. Sí, le entiendo, por citación sí, sí, algo así también le dijo la abogada, pero la pregunta de ella es, ¿esos costos para publicar en el periódico salen del bolsillo de ella, verdad?
porque ella está Eh, en un consultorio jurídico ahorita, pero gratuito. sí, exacto, ajá, es a costa de la parte interesada. Oh, ya, listo, gracias. Ya, listo. A ver, sí, el demandado tiene 10 días en estos procesos de alimentos para contestar la demanda. Como les decía, pues puede demostrar pues que tienen otras responsabilidades, más que todo para efectos de fijación de la pensión definitiva de la pensión alimenticia, no para eludir la obligación, sino para efectos de cuantía de la pensión como tal. Entonces, bien, luego de la contestación de la demanda, el demandado puede adjuntar pruebas también dentro de su contestación y demás. No hay reconvención en los procesos de alimentos, no hay reconvención que es contrademandar a la parte actora, no se puede, ¿por qué? Porque realmente el titular de alimentos no es la madre o el padre que está demandando, sino el titular de alimentos es el NNA realmente. De ahí, luego de la contestación, se da la audiencia única. Esta audiencia única tiene dos fases. La primera es saneamiento, es decir, se verifica que el proceso no tenga ningún vicio de nulidad, como por ejemplo la falta de citación, la fijación de los puntos del debate que se está ventilando dentro del proceso y la conciliación. Generalmente los jueces también hacen el papel de conciliadores, ¿no? Como para que el proceso, eh, para que no se trabe la litis como tal, ¿ok? Para que el proceso termine en un arreglo, ¿verdad? Y todo termina en paz. Sin embargo, si no hay conciliación, se sigue a la siguiente fase, que son las pruebas, la reproducción de pruebas y los alegatos finales. Entonces, una vez que el juez escucha los alegatos de todas las partes procesales, emite su respectiva resolución en donde se va a fijar la pensión definitiva para el NNA o el alimentado. Luego, pues se abre un CARDEX, un registro en el Sistema Único de Pago de Pensiones Alimenticias o SUPA, ¿no? Y luego, pues se realiza el seguimiento mensual de que efectivamente el demandado está pagando o no está pagando la pensión alimenticia. ¿Ok? ¿Qué más? Ahora, la carga probatoria, ¿verdad? ¿Qué documento se tiene que adjuntar a la demanda de alimentos, al formulario del Consejo de la Judicatura? Primero, la partida de nacimiento del alimentado a titular de alimentos, copia de cédula del actor o representante, certificados de estudios o carnet de discapacidad si es que el NNA posee algún tipo de discapacidad. Eh, ¿Qué más? Si se tiene algún tipo de rol de pago del demandado, eh, facturas, declaraciones al SRI, las cuentas bancarias y evidencia del estilo de vida, incluyendo redes sociales, ¿no? Entonces, esto también, esto también va para, esto también va a beneficio del demandado. ¿Por qué? Porque el demandado puede presentar un rol de pago manifestando pues que gana el básico para que no le pongan una pensión exorbitante como tal. Puede presentar que si es una persona que realiza una actividad independiente, puede presentar algún tipo de declaración al SRI y las partidas de nacimiento, pues si es que tiene otros hijos en otro matrimonio, ¿no? Necesidades del alimentado, recibos de gastos, educación, salud, terapias, costos de vivienda, transporte y alimentación. Esto puede adjuntar la parte actora para efectivamente demostrar a la jueza que el niño tiene eh, gastos más allá de los básicos como tal, ¿no? Por ejemplo, si es un niño que tiene algún tipo de discapacidad psicosocial, ¿no? Se tiene que adjuntar pues las facturas de las terapias que el niño recibe mensualmente por parte pues de- del centro donde hace terapia, ¿no? Cualquier tipo de terapia, ¿no? Ya sea física, ya sea estas terapias que realizan los niños con autismo, eh, los niños que tienen TDA, creo que se llama esa enfermedad, que son esos niños pues que son muy hiperactivos. Entonces, esos niños también reciben terapia. Ahora bien, ¿cómo se calculan las pensiones alimenticias? Más que todo, ustedes deben de escoger eh, cuánto realmente recibe el demandado.
cuánto recibe el demandado, ¿ok? Y de ahí tiene que multiplicar por el porcentaje que establece la tabla de pensión alimenticia y de ahí se obtiene la pensión mensual. Entonces, por ejemplo, ¿no? Esta es la tabla actualizada. Si los ingresos del demandado, ¿verdad? Van de 1 a 1,25 salarios básicos unificados, el porcentaje es 28,12%. Si el niño tiene de 0 a 2 años. ¿Me dan un segundo, por favor? Ya, estas diapositivas ustedes la van a tener un momento. Ya, ok, continuamos. Sí, ¿quién levantó la mano? Mónica Maldonado. Sí, yo, doctora, una preguntita. Digamos que el sueldo es de 3.038. ¿A ese sueldo de ahí se le resta lo del seguro social o se hace con el sueldo total, el cálculo? No, se le tiene que restar el seguro social. Ya, el seguro social. Y se hace dos cálculos. Un ejemplo, si tiene un niño menor de 3 años y otro de 16, ¿sería dos cálculos por separado? No, no, no. Es Mm. ahí no se tiene que hacer individualizado, se tiene que hacer en un solo cálculo por los dos niños. Ahí el juez Un tiene que ejemplo. determinar, Un ejemplo, un niño vive con él y otro niño no vive con él. O sea, obviamente por el vive que con la vive, madre. uno sí. Ah, bueno, bueno, ahí sí es un caso más complicado, porque un niño vive con él y el otro niño no. Ajá, claro. Sería por el niño que no vive con él. Pero si Sería el niño, solo por pero, el que no ajá, vive con él. por el que no vive con él, pero él tiene que demostrar que él está cuidando del otro niño. No, claro, yo le hablo porque es un caso familiar. Entonces, un niño si vive con él, el otro niño no vive con él, o sea, vive con él y con la esposa. El que vive con él y con la esposa. Tiene 3 años. El otro niño tiene 16. Ya. Actualmente a él le hicieron el cálculo como con tres cargas familiares porque una niña también vivía con él, pero este año ya cumple los 21 años. O sea, y se supone que la ley dice que es solo hasta los 21 años que se debe pasar la pensión alimenticia, o me equivoco. Así es, siempre y cuando Esté o no esté estudiando, porque ella está estudiando. ok, ella está estudiando, ¿no? Pero si no tiene cómo sustentarse económicamente, ahí sí. Pero si se demuestra que ella está trabajando y está afiliada al Seguro Social, ahí Ya, sí ya esa es mi el derecho se pregunta. extingue. Mira, esa es mi pregunta. Es un caso muy particular que ha sido un dolor de cabeza. Eh, mi esposo lo demandaron por la pensión del niño. La niña vive con él. Entonces, él lo que le sugería a la jueza era que queden como quien se dice en paz porque cada uno tenía un niño. Ella el niño, ella la niña. Entonces, la mamá no quiso, entonces nosotros demandamos a la mamá, se fijó una pensión, entonces él pasa por el niño, ella pasa por la niña. Así, Correcto. así tiene que ser. De ahí entra el último hijo.
Le pregunto esto porque la niña en cuestión, pues que ya va a cumplir 21 años, ella no trabaja, no está afiliada, no tiene nada, ella vive mantenida en la casa. Entonces, esa era la pregunta, porque ella ahora este 29 de mayo cumple los 21 años Bueno, y queríamos saber si le quitan o no le quitan. una vez que ella cumpla los 21 años, ¿verdad? Usted presenta dentro del proceso de alimentos lo que es la extinción de alimentos. Ya, en este caso la mamá presentaría eso. Exacto, sí. Ya, Extinción de pero alimentos, sí. ella sí le puede quitar a pesar de que ella sigue estudiando y no tiene nada, ni un trabajo, ni está afiliada, ni nada. La ley establece que es hasta los 21 años la prestación de alimentos. Ah, ya, o sea, igual le puede quitar. Así ella todavía no termine la Exactamente, carrera. Ah, ok, exactamente. claro, es que esa era mi duda. Y ahí el tema de la tabla automáticamente le aumentaría la pensión Para la otra niña, sí. para el otro niño. Siempre y cuando se presente lo que es el incidente de aumento dentro del mismo proceso de alimentos. Ya, eso quería saber. Ya, gracias, doctora. Listo. A ver, ¿en qué consiste la pensión provisional? ¿Por qué el juez determina esta pensión provisional desde que se presenta la demanda? Como ya les indicaba en minutos anteriores, es un valor fijado, ¿no? En base al salario básico unificado al momento de calificar la demanda, porque como lo dice la palabra, es provisional. Ahora, ¿cuál es el propósito? Evitar que el menor de edad quede en indefensión mientras se esté desarrollando el proceso judicial. No, quede desprotegido durante los meses que dura el proceso como tal, hasta la audiencia única, que generalmente puede pasar un mes, pueden pasar 2 meses hasta que se celebre esta audiencia única como tal. Ahora, ¿qué pasa después? El valor provisional, como les dije en minutos anteriores, no es definitivo. Se ajustará al alza o la baja según los incidentes que se reporten dentro del proceso judicial. Recordemos que el proceso de alimentos es un proceso que en el cual no se aplica la cosa juzgada. ¿Ok? ¿Por qué? Porque las circunstancias pueden cambiar y es un proceso que se mantiene por todo el desarrollo en el tiempo del NNA, ya hasta los 21 años en el que, bueno, en el que se demuestre pues que no esté estudiando y demás. Y que esté estudiando y que no tenga sustento económico para solventarse por él mismo. Entonces, eh, dentro del proceso de alimentos existen los incidentes, tal y como se muestra en la lámina académica, de aumento y de rebaja. Entonces, ¿cuál es la condición? Que se aumente en el aumento. Que puede ser que la situación del alimentante puede mejorar, puede ser que consiga un trabajo con mayor sueldo, que generalmente es lo que más pasa. Eh, un ejemplo de esto es, por ejemplo, también la situación del niño puede cambiar, puede ser que el niño ya vaya al colegio, tenga más gastos y demás, que el niño adquiera una enfermedad temporal o enfermedad permanente, y como les indicaba, el ascenso laboral del demandado. Eh, la vigencia de este aumento comienza desde la presentación del incidente de aumento dentro del mismo proceso judicial. Se cita a la contraparte. Se vuelve a citar a la contraparte para que pueda presentar la contraparte, esto es la parte actora, su respectiva contestación a ese incidente de aumento. Perdón, ese incidente ya me confundí. En el aumento se cita al demandado, ¿verdad? Para que presente sus respectivos descargos. Y en el incidente de rebaja se cita al actor, ¿no? Para que presente también sus pretensiones y por el principio de contradicción, pues, como lo dice la palabra, se pueda también presentar sus alegatos con respecto a este incidente de rebaja. ¿No? Lo que más pasa en la práctica es que, por ejemplo, despidan al alimentante o tenga un trabajo en donde gane menos, puede cambiar la situación económica como tal. Entonces, lo que yo creo que tengan claro es que tanto en el incidente de aumento como en el incidente de rebaja se tienen que presentar pruebas como tal. El derecho lo dice, cada quien
cada quien que afirme algo dentro de un proceso judicial o administrativo tiene que probarlo, tiene que probarlo. ¿Sí? Franz Cabezas. Doctora, muy buenos días. Observando la lámina que está exponiéndonos, en el tema del aumento, la vigencia del aumento como tal eh, rige desde la presentación de, el requerimiento, ¿no? Totalmente distinto a lo que indica la rebaja que rige desde la resolución, establece no desde la presentación. Quiero entender que es priorizando los derechos del niño, pero como que hay una situación media No, no, no. contradictoria. O sea, sí. ¿Qué es lo que establecen las sentencias de la Corte Constitucional, no? Eh, para ello, para el incidente de aumento, se tiene que igual citar al, al demandado, ¿no? Entonces ahí se le da este principio de contradicción, se le da esta oportunidad al demandado para que presente sus respectivos descargos. Ahora, ¿la vigencia rige desde la presentación del incidente? No. No, no, no. Ahí sí, tengo que modificar esta información, ya que realmente el juez en resolución es quien decide si se aumenta o no. Ok, Gracias por su doctor. observación, estimado estudiante. Gracias, doctora. Ya, no, esto de aquí lo voy a modificar, sí. Ahora también, la extinción de alimentos es otro, eh, no podemos decirlo incidente, pero se presenta dentro del mismo proceso judicial, la extinción de alimentos. No, la obligación alimenticia no es perpetua, eh, salvo los hijos que tienen una discapacidad. eh, Ellos sí reciben alimentos para toda la vida. Procede la extinción cuando cesan las condiciones legales que originan el derecho como tal. O sea, la regla general, el beneficiario que cumple los 21 años y ya no justifica estar cursando estudios que le impidan sostenerse. Es decir, cumples 21 años y ya yo no te presto alimentos, porque, o sea, ya es una persona adulta que puede ya conseguir un trabajo. Segundo, si el beneficiario tiene discapacidad calificada que le impida sustentarse por sí mismo, pues la pensión se mantiene indefinidamente, tal como les dije. Ya. El apremio personal es cuando no pagas dos o más pensiones alimenticias y también hay otras medidas cautelares que se pueden ordenar dentro del proceso de alimentos, ¿no? Como el embargo, retenciones de cuentas bancarias, prohibición de salida del país, ¿verdad? Eh, en el caso, pues, de que el demandado deba dos o más pensiones alimenticias, sean sucesivas o no.